¿Sabe usted? Hace 10 años atrás, cuando mayo era 2013, en Guatemala, en este país tan contrastante, tan megadiverso, un tribunal judicial, un tribunal de justicia, se atrevió a hacer historia. La única sentencia por genocidio se dictó en Guatemala en aquel entonces, en el continente. De este juicio únicamente se escuchaba de Ruanda, se escuchaba de otros países, ¿sí? O tal vez de la Corte Penal Internacional, pero en países como los nuestros, como digo, tan megadiversos y tan acostumbrados a cometer delitos contra la diversidad, contra la humanidad, pues no ocurre regularmente. Y de eso vamos a hablar hoy. Gracias por estar con nosotros. Hoy entonces nuestra tertulia se titula 10º aniversario de la sentencia histórica por genocidio en Guatemala. Y quien está detrás de esta pantalla, junto a estas tres personas que ustedes van a conocerlo inmediatamente ahora que se presentan, es únicamente un invitado, porque es Araceli Garrido quien me pidió que le moderase a nuestros dos entrevistados en esta mañana, y ellos desde el espacio que ella va a explicar, voy a mencionar el nombre, Red Internacional de Solidaridad con Guatemala, es de donde salió el anuncio, pues ella dará las palabras de introducción, el objetivo y también la razón de ser de esta tertulia. Son las 9:19, estamos transmitiendo en las páginas de Facebook de Radio Victoria, en Aviala Soberana, que es un espacio de articulación continental de pueblos. Estamos transmitiendo también en Rocinaco Internacional del Ecuador, transmitimos en Minca Comunicaciones de Argentina, está saliendo también en Colombia, Alcarajo.eg, Rondas Campesinas del Perú, esa red gigante en el Perú que se mueve bastante interactivo, también estamos transmitiendo allí. En Guatemala, obviamente, estamos saliendo desde Codeca, Guatemala, la mirada de los pueblos de COPAE, esta organización también de la defensa de la tierra, etcétera. Ollantay está transmitiendo también, Juventud Plurinacional está transmitiendo, y así hay infinidad de páginas pequeñas que también están transmitiendo esta tertulia para usted. Entonces, Araceli, por favor, el micrófono es suyo. Adelante. Gracias, saludos a todas las personas que nos escuchan, que acompañan esta transmisión. Quiero decirles, mi nombre es Araceli Garrido, soy parte de una red de guatemaltecas y guatemaltecos que formamos la Red Internacional de Solidaridad con Guatemala. Somos guatemaltecos que por distintas razones de la vida estamos residiendo en Suiza, Holanda, Austria, España, Bélgica, Francia, Inglaterra, Noruega, Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Argentina, México e Irlanda. Déjenme contarles que esta red realmente es un colectivo de colectivos y personas en lo individual que nos hemos autoconvocado por nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la memoria, la verdad y la justicia para Guatemala. Realizamos actividades en conjunto con el objetivo de contribuir para que la memoria histórica de un pueblo digno, valiente, bello y generoso no caiga en el olvido. Hoy estamos reunidos porque estamos rindiendo homenaje a víctimas, familiares, sobrevivientes y a las organizaciones de derechos humanos cuyo coraje y perseverancia hicieron posible la sentencia por genocidio. Pese a los obstáculos, interrupciones y numerosas impugnaciones legales que retrasaron el juicio, así como los abogados, fiscales y jueces, quienes cumplieron con su deber bajo circunstancias excepcionalmente difíciles, enfrentándose a graves amenazas e intimidaciones. Guatemala demostró al mundo y a su propio pueblo que es posible enfrentar los crímenes del pasado y hacer justicia. Gracias, Fernanda. Muchas gracias, Araceli Garrido, expresando la razón de ser de este juicio, como muy bien decía ella, no solamente histórico, sino también camino, cuesta arriba, contra la voluntad del sistema mismo instalado, no solamente en el aparato judicial, sino en el Estado en sí, contra la voluntad mismo del Estado. Y de eso obviamente se va a hablar hoy. Vamos a pedir
a Fernando que tome el micrófono en cuestión de unos minutitos. Esto no estaba, no los indiqué, pero sí es importante que se presenten. Queremos que la audiencia sepa quién es Fernando López y luego también Samuel Villatoro en su turno. Por favor, Fernando, preséntese a la audiencia. El micrófono, por favor, estimado Fernando. Primero, es un gusto y agradezco mucho estar con ustedes. Quiero decirles, yo soy abogado, soy fundador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado ya hace mucho tiempo. Fui abogado en CalDH, en la Fundación de Antropología Forense, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Minúa. Es decir, tengo una carrera bastante larga, casi se me olvida en materia de derechos humanos. Y como abogado, fundamentalmente en CalDH, fui el primer abogado que presentó, soy el abogado que presentó la primera querella por genocidio contra Ríos Montt. Y conozco el proceso perfectamente hasta 2004, cuando me retiré de CalDH para hacer otras actividades. Pero después volví y me volví asesor en materia de derecho internacional penal de esa querella cuando ya se presentó por el genocidio del pueblo Ixil. Si esta puede ser la presentación, corto para que se presente Samuel, porque puede ser demasiado larga. Adelante, Samuel, por favor. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches en cualquier lugar donde nos visualicen. Como familiar de desaparecido y desde la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos, ILPS, y desde la organización Amancio Samuel Villatoro, les enviamos un fuerte y caluroso saludo combativo. Realmente agradecido con la Red de Solidaridad con Guatemala. Es un honor estar acá con ustedes compartiendo, pues desde la visión y desde la experiencia como parte de esa historia fuerte de nuestra querida Guatemala, pues transmitir desde alguna manera los puntos de vista y vivencias que hemos tenido durante estos 39 años, desde los hechos ocurridos, al menos en el caso de mi padre, Amancio Samuel Villatoro. Así es que gracias, Araceli, por invitarme, Ollantay, y Fernando, es un gusto compartir con ustedes. No, pues, muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias, Fernando y Araceli, por estar en esta ventana para poder conversar. Hay bastante audiencia en Radio Victoria, se está moviéndose. Gracias a los colegas que están moviéndose en la Radio Victoria, especialmente comunicadores que a veces, les comento a Fernando, suben hasta las montañas más próximas para buscar internet y desde allí mover estos contenidos. Esta es parte de esas hormiguitas comunicacionales que están moviéndose en las redes sociales, allí en las montañas de Guatemala. Y gracias por el trabajo brillante que ustedes hicieron, histórico. Ya nos gustaría que también narrar procesos similares del holocausto o del genocidio cometido hace 5 siglos atrás contra los pueblos en el continente. Pero de eso no tenemos ningún registro. ¿Habrá existido? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hubo un juicio en el 2013 que sentenció 80 años a Ríos Montt y su hija ahora, como si no pasara nada, así, como si la moral no existiera y como si no existiera tampoco normas constitucionales que lo impidieran, va como candidata a la presidencia. Esto es lo que ocurre en este país pequeño, contrastante, como les decía inicialmente. Vamos entonces directamente con Fernando López. La audiencia se pregunta y también la red de solidaridad se pregunta, quisiéramos conocer cómo fue el ambiente preparatorio de este juicio. Como ya decía, no ocurren juicios sobre genocidios o contra genocidas todos los días. Y no conocemos en el continente caso similar. Y por eso quisiéramos saber cómo es que prepararon ustedes este proceso, cuánto tiempo duró, qué implicó. Adelante, por favor, Fernando. Bueno, es larguísimo, pero todo esto arranca básicamente por 3 factores. La firma del acuerdo de paz firme y duradero, la presentación del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico
y la querella por genocidio presentada ante la Audiencia Nacional por la Premio Nobel Rigoberta Menchú. Estos son los tres factores que desencadenan que mucha gente comience a animarse a presentarse ante el sistema de administración de justicia a denunciar lo que había pasado. CalDH abrió entonces primero una asociación de antropología forense que se dedicó a desenterrar algunos cuerpos, pero fundamentalmente fue la Fundación de Antropología Forense la que exhumó más y fue la, digamos, la que ha sobrevivido. Luego de eso, ambas querellas se juntaron, se encontraron, se unieron a fuerzas y ya por el año 2000, en el 2001 se presentó la querella. Quiero aclarar que la querella se presentó por el genocidio contra el pueblo maya, es decir, se incluyeron se incluyó no solo la etnia Ixil, sino que se incluyó la etnia Cachiquel, Quiché, Chuj, Canjobal, la Achí, y Cachiquel también, perdón, sí, Cachiquel. Entonces, era una querella mucho más amplia. Esto significó muchísimo trabajo. Se recopilaron, yo creo que más de 300 testimonios. El trabajo fue tenaz. Se presentó ante el Ministerio Público. El Ministerio Público en ese momento... Perdimos señal con Fernando, nos estaba contando que el proceso fue tenaz, más de 300 testigos, y eso implica mucho trabajo, y sobre todo implica decisión, implica actitud, y si acaso también aptitud por parte de los agentes operadores de justicia, incluyendo los abogados. Vamos a ver si Fernando retorna a sala, esperemos a la sala y que puedas ayudarnos con esa gestión. Y vamos a ir entonces directamente, estamos conversando con tres entrevistados, tres panelistas sobre el significado, y en ello estábamos contando el proceso del juicio por el genocidio cometido contra el pueblo Ixil allá en mayo de 2013. Samuel, ¿qué ha significado para usted como familiar de los desaparecidos este juicio, en primer lugar este juicio y en segundo lugar la sentencia y obviamente también lo que se esperaba, el contraataque judicial? ¿Qué ha significado para ti específicamente? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias una vez más por invitarme a participar de este evento tan importante. A 10 años de la histórica sentencia por genocidio al expresidente de facto Efraín Ríos Montt, en donde se le sentenció a 80 años de prisión por el asesinato de 1.771 personas, así como el desplazamiento forzoso, la privación de alimentos, la tortura, la violación y la violación sexual sistematizada a la que fueron deliberadamente sometidas las comunidades maya y Ixil de Guatemala, la cual, pues, 10 días después se anulara. El primer hecho, un hecho histórico, como ya lo nombraste, Ollanta, y al inicio, ¿no? En América Latina, un gran hecho histórico y precedente que da un respiro y avance hacia esa justicia, pero luego, después de eso, 10 días después, pues una sentencia que deja evidente y bastante claro la postura de los estados en América Latina, ¿no? La postura de negación y negación ante los hechos ocurridos en nuestra querida Guatemala. Lo importante también es mencionar que luego, después de eso, pues se entra a otro proceso de juicio en donde se ratifica nuevamente que Ríos Montt pues es culpable de los hechos acusados, ¿no? Por supuesto, el sentimiento como familiares de no ver que Ríos Montt pudiera estar en prisión, pues creo que es una de las situaciones más frustrantes, pero hay que verlo desde el lado positivo y desde el avance de justicia ante la sentencia y pues nombrarlo con su nombre de las atrocidades cometidas, inclusive mencionarlo también en un periodo tan corto de su accionar en el gobierno guatemalteco, ¿no? Así es que
Quiero decir que soy hijo de Amancio Samuel Villatoro, un líder sindical desaparecido en 1984, específicamente el 30 de enero, torturado por 57 días en una cárcel clandestina, identificado por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala en el año 2011 bajo el tema de ADN, y luego pues entregado a nosotros en el año 2012 para que nosotros pudiéramos empezar un proceso de dignificación de su lucha revolucionaria en el país y, por supuesto, empezar a entender los factores principales que provocaron las desapariciones forzadas en Guatemala, y no solo las desapariciones, sino todos los casos de crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Guatemala, ¿no? Y por supuesto, en esa búsqueda de la verdad y la justicia, pues fuimos encontrando factores y pilares que son complementos de la historia guatemalteca que nos permiten ir teniendo una claridad de los hechos ocurridos en Guatemala, no solamente con mi padre, sino ya con las 1.771 personas nombradas en el tema de la sentencia de genocidio contra Ríos Montt. Y bueno, definitivamente para nosotros este es un hecho histórico, ya que bajo las líneas de dirección y negación de nuestra justicia es un avance enorme en la dignificación de todas y todos los afectados bajo estos crímenes de lesa humanidad cometidas por el Estado de Guatemala, ¿no? Con la sentencia todo el pueblo de Guatemala se beneficia, ¿no? Lo vemos a veces desde un sector exclusivo como víctimas y familiares, pero en realidad debería de ser un aspecto del tema social guatemalteco, y de que a cada guatemalteca y guatemalteco pues le interesen esos temas y se comprometan, a pesar de afortunadamente un sector no tener pues vínculo directo con estas atrocidades. El llamado es a la sensibilización de todos estos temas, no necesariamente siendo víctima o parte de este sistema, ¿no? Así es que quisiera mencionar que es necesario también estudiar nuestra historia para poder tener un análisis de la comprensión de lo que sucedió, bajo quiénes fueron los responsables de esta elaboración del sistema de seguridad, empezando por ver y analizar quiénes fueron los que crearon el sistema de seguridad nacional, y en ese marco mencionar que, bueno, el Departamento de los Estados de los Estados Unidos, del Estado de los Estados Unidos, pues formó parte de la elaboración de ese sistema bajo el cual se desarrollaron terribles hechos desde el terrorismo de Estado. Me atrevería a decir que el terrorismo de Estado que se aplicó en Guatemala fue uno de los terrorismos más sanguinarios de América Latina y quizás hasta del mundo, ¿no? En el tema de desapariciones forzadas, ejecuciones, violaciones, etcétera. Y pues eso hay que nombrarlo, desde dónde viene, su origen y su base, ¿no? Y creo que hay que nombrar que los Estados Unidos pues jugaron un factor, una fase fundamental en ese marco, ¿no? Y bajo ese sistema pues se aplicó ese terrorismo del cual ya hablábamos en Guatemala y en América Latina. Así que para nosotros es importante dignificar a nuestros seres queridos, así como dignificar también la lucha de un pueblo que se organizó y luchó contra estas agresiones y que continúa luchando, ¿verdad?, valientemente por décadas hasta alcanzar la justicia. Los testimonios de mujeres y hombres valientes pues son un ejemplo para todas y todos los que continuamos buscando esa justicia. Nosotros actualmente estamos en un proceso de búsqueda de justicia también, para alcanzar una victoria más, porque cada victoria que se alcanza, como la sentencia de genocidio, y ahora ojalá en unidad y lucha consecuente alcancemos la justicia contra los militares asesinos que provocaron la desaparición sistematizada de 183 víctimas del caso del diario militar, pues avance, ¿no? Avance hacia ese aspecto de justicia soñada por todos los familiares de desaparecidos y soñada por todo el pueblo guatemalteco, para que nos permita dar un paso como sociedad hacia adelante. Así es que ya ha regresado Fernando. Gracias por la pregunta y la participación, y aprovechamos pues el espacio en lo que Fernando no estaba. Gracias. Muchas gracias, Samuel Villatoro. Él es familiar de los desaparecidos de este terrible suceso que acaba de indicar más de 1.700 personas. Dicen las investigaciones el 5.5% de la población Ixil.
hay gente que está comentando en las redes sociales lo contrario a lo que estamos hablando. Lo que ocurre es que aquí hubo y hay cuerpos del delito, es decir, están los osamentos. Dos, estaba el responsable en el testimonio que daba Ríos Montt hace 10 años atrás. Decía, pero yo no tengo nada que ver, pero en derecho el último, el máximo responsable es el mando, ¿sí? El que está en mando, el jefe, y por lo tanto le corresponde a él, le correspondía frenar esos sucesos, digamos, violentos, pero no lo hizo. Voy contigo nuevamente, Fernando, continúa por favor con la narración del prolegómeno, es decir, la preparación de ese juicio histórico. Adelante, Fernando, continúa. Bueno, me quedé en que CalDH consiguió recopilar, no sé, 200 o 300 testimonios de las masacres que había cometido el ejército. Y ya les decía que no solo contra el pueblo Ixil. En ese proceso se involucró el Ministerio Público, se pusieron las denuncias. El Ministerio Público, déjenme decirles que solo recibía lo que CalDH le daba. Nunca hizo una diligencia de investigación por sí misma, sino que solo fue tomando los testimonios y recopilando los documentos que CalDH le daba, pero ninguna iniciativa propia. El desenlace para que se procesara el genocidio del pueblo Ixil pasó ya cuando en 2005, me parece, se consiguió la desclasificación de los planes de campaña Victoria 82 y Plan Sofía. En ese punto, lo que pasó es que por razones técnicas, por razones puramente de doctrina internacional sobre el delito de genocidio, pues ahí nos dimos cuenta que, o se dieron cuenta los colegas de CalDH, yo ya no estaba ahí, pero colaboraba con ellos, que el Plan Sofía ponía los focos, el Plan Sofía y el plan de campaña Victoria 82 ponía el foco específicamente sobre el pueblo Ixil. Hablaba, por ejemplo, de fuerzas irregulares locales, de comités clandestinos locales, que eran población Ixil. Hablaba de CPR, que era población Ixil en su mayoría. Entonces, el foco estaba puesto ahí, y lo que pasa es que para probar que hubo genocidio se tiene que probar que el victimario se había enfocado en una población muy específica. Es cierto que contra el pueblo, por ejemplo, Achí está claro que se cometió genocidio, pero no había una prueba tan contundente como esos planes de campaña. Entonces se disgregó de la querella al pueblo Ixil y se procesó solo contra ellos. Las cosas comienzan a cambiar cuando se toma posesión del Ministerio Público el abogado Amílcar Velázquez Zárate, que fortaleció la Fiscalía de Derechos Humanos. Fue la persona que contrató a 2 asesores, entre ellos yo, para la Fiscalía de Derechos Humanos. Ahí conseguimos, sobre todo, yo creo que el máximo logro en aquel momento fue conseguir que las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de víctimas comenzaran a tomar confianza en el Ministerio Público, lo cual era casi imposible. Lo cierto es que ambos, el otro asesor y yo, éramos conocidos en las organizaciones de derechos humanos y fuimos haciendo el vínculo. Ese fue el primer paso importante. El segundo paso importante fue ya, digamos que bajo Amílcar, se pudo procesar los primeros casos de desaparición forzada. Recuerdo el Jute, por ejemplo, una desaparición forzada en Chiquimula, si no me recuerdo. Y luego, con la entrada de la doctora Claudia Paz y Paz, pues entonces ya hubo un desarrollo mucho más amplio, se consiguió mucho apoyo internacional, mucha solidaridad nacional, se consiguió capacitación de los fiscales en derecho internacional de los derechos humanos, en derecho internacional de guerra, etcétera. Entonces,
Y en medio de todo eso, pues se fueron gestando y planeando qué peritajes se iban a dar, se fue conectando con las organizaciones de víctimas, se fue contactando con los peritos, que posteriormente, más de 40 peritos de la Fundación de Antropología Forense y yo creo que más de 30 peritos internacionales sobre diferentes materias que tienen que ver con el genocidio. Y todo eso significó muchísimo desgaste, muchísimo trabajo, pero muchísima satisfacción finalmente. Efectivamente, muchísima satisfacción, Fernando López, y muchas gracias por ese trabajo, por esa dedicación, como decía, por esa actitud. Yo soy parte también del, no es, digamos, no ejercicio, pero sí soy abogado de formación, y no todos los abogados estamos decididos a ponerle cara al sistema establecido, especialmente cuando ese sistema tiene demasiado peso, tiene hegemonía. Y en ese sentido, mi admiración a personas como Fernando que sí hicieron historia. Voy contigo, no sé si Araceli quisieras dar algún comentario cortito sobre el significado también para ti como guatemalteca ahora en el exterior y con esta organización de esta sentencia, para reafirmar también la pregunta que le hacíamos a Samuel. ¿Qué ha significado esta sentencia para ti y para los espacios donde perteneces? Ya, pues mira, realmente tuve la oportunidad de trabajar también en el tema de derechos humanos, en la búsqueda de justicia en Guatemala. Formé parte del equipo en la Fundación Rigoberta Menchú, que trabajó el caso por genocidio que se presentó ante la Audiencia Nacional de España. Y acompañando, ¿no?, al equipo jurídico. Yo no soy abogada, soy defensora de derechos humanos, pero conocí de cerca la vivencia de la población Ixil, conocía mucho del sufrimiento que pasó la población, el terror que impuso el ejército junto con las patrullas civiles allá en esa zona de Nevaj, Chajul, Cotzal. Fue algo realmente espantoso, ¿verdad? Y realmente para mí, yo ya no estaba en Guatemala cuando inició el juicio en Guatemala, pero fue impactante. A mí me impactó muchísimo ver a las mujeres ixíles, a gente de la comunidad, incluso algunas personas que conocía, con una valentía tan grande, con una entereza tan grande, presentarse ante un tribunal que no conocían, con un idioma que la mayoría no hablaban, un sistema de justicia que tampoco conocían, ¿verdad? Y para mí fue algo muy hermoso de ver así el valor que tuvo la gente de las comunidades para dar ese paso. Y luego la sentencia en sí fue hermoso, ¿no? Le comentaba a Fernando que a miles de kilómetros de distancia festejábamos, nos abrazábamos y sí, celebrábamos el momento, ¿no? Porque fue alcanzar un poquito de justicia para todos. Fue algo muy hermoso. Muchas gracias, Araceli. Efectivamente, fue demasiado humano para una realidad tan inhumana, diríamos, esa sentencia histórica. Si gustan, voy a entrar a la página de Radio Victoria, solamente un par de lecturas voy a hacer de los mensajitos. Pedro Buchmul dice, desde Zacatepeques, dice, ¿qué razones habría motivado al CACIP para declararse en sesión permanente y pedir la anulación del juicio por genocidio? ¿Qué personajes de la vida pública podemos recordar de que formaron parte de aquella triste, célebre conferencia de prensa del CACIP? Es la pregunta que hace Pedro, y pueden responder también amigos y amigas en ese mismo canal. Estamos en la Radio Victoria. Dice Guillermo Mancilla, la jueza, no, Guillermo, eso lo que está diciendo yo no lo voy a leer, pero lo pueden leer. Está hablando de que las jueces cobraron, etcétera. No, lo que te dije, está el cuerpo del delito, está el imputado, ¿sí? Y están los testigos. Habían evidencias. ¿Qué más quería que los jueces hicieran? ¿Que fueran contra la ley y contra las evidencias?
Pues así no produce o no procede en la lógica jurídica. Víctor Hugo Álvarez dice saludos solidarios desde la ciudad de los escudos, Chimaltenango. Le saluda Víctor Hugo, claro que sí, Víctor Hugo. José Chuc, Chavil, buen punto para analizar en esta elección, porque la hija o su hija ahora es candidata, dice, se refiere. Después dice Luis Tuardo Castellano, desde Quetzaltenango, CACIP ordenó a la Corte de Constitucionalidad revocar el fallo emitido por la jueza Yasmín Barrios, donde se declaraba culpable al genocida Ríos Montt. Saludos desde Concepción, Tutuapa, dices Darwin Conrado, Quemec, saludos, bueno. Bien, gracias por los mensajes. Vuelvo contigo, estimado Fernando. Cuéntanos cómo fue el proceso. Si acaso puedes recordar, ahora vuelvo al Zoom, si acaso puedes recordar las dificultades, anécdotas. Es verdad que el juicio como tal duró ¿cuánto tiempo? Creo que 2 meses. ya, muy bien. ¿Qué se vivió en ese tiempo? Porque como dice muy bien Araceli, en un sistema hecho para ir, digamos, aplicando injusticia o penalidades contra los empobrecidos y los excluidos, es difícil que las y los excluidos, en ese caso sobrevivientes, se atrevieran a levantar la cerviz, mucho más todavía hablar en un idioma, ¿no?, que ni siquiera le iban a entender. ¿Sí? Eran dificultades gigantes, aparte de los miedos e incertidumbres instalados en los mismos, o digamos, abogados, ¿no?, o en los mismos, digamos, técnicos de la cuestión jurídica. Cuéntanos, por favor, eso. ¿Cómo recuerdas? ¿Qué recuerdas? Adelante. Me preguntabas de lo anecdótico. Yo creo que una de las anécdotas, incluso que causan, pueden causar un poco de gracia, es que el caso de Ríos Montt se comenzó exactamente un día después que Ríos Montt perdió la inmunidad como diputado. El militar se presentó ante el Ministerio Público para ver qué expediente, qué había contra él. Y en el Ministerio Público no había nada más que la querella que yo había presentado. Eso era lo que había. Todo lo demás estaba acumulado en los archivos de CalDH. Entonces él vio eso y pues se fue conforme de que no habían pruebas, sino que había solo una acusación escrita. No conforme con eso, los abogados de Ríos Montt pidieron a aquella jueza que, por cierto, fue mencionada por la CICIG como una jueza corrupta, que se llamaba Carol Patricia Flores. Acudieron a ella y Carol Patricia Flores ordenó al Ministerio Público que presentara lo que tenía contra Ríos Montt. Cuando esa notificación llegó al Ministerio Público y la vimos entre fiscales y asesores, la verdad es que nos causó muchísima gracia porque una jueza no tiene facultad para pedirle eso al Ministerio Público. Una jueza tiene facultad para llamar y ordenar una investigación. Entonces el Ministerio Público le mandó un oficio de vuelta y le dijo más o menos así, que entendiendo cuáles eran las funciones de una jueza o de un juez, estaban entendiendo que estaba llamando a primera declaración a Ríos Montt, porque ella no tenía la facultad de emplazar al Ministerio Público para que presente pruebas. Eso sucedió en una semana. Y aquí viene, digamos, lo anecdótico es que la Carol Patricia Flores no tuvo más remedio que llamar a declarar a Ríos Montt, porque esas eran sus funciones. Por suerte nos dio una semana. En una semana, créanme que tanto fiscales como asesores, y éramos un equipo de 14 personas, no dormimos presentando y ordenando todo aquello que ya CalDH tenía. Total que llegó el momento en que la Carol Patricia Flores no tuvo más remedio que imputar a Ríos Montt por el delito de genocidio. ¿Ya? Eso es lo anecdótico. Ahora, digamos, todo lo demás es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Yo, como asesor, realmente no estaba muy cercano a temas de transporte de testigos, tema de traductores, tema de
digamos, como a las cosas más cercanas, digamos, que tenían que ver con las personas que llegaban a declarar. Yo estuve más bien cerca de los peritos que actuaron en el proceso, y la verdad es que fueron peritos brillantes. No puedo olvidarme de, por ejemplo, de la señora Martelena Casaus, que destrozó completamente a los defensores. No puedo olvidarme de pues un perito que mostró estadísticamente por qué se había enfocado el ejército en el pueblo de Chile, y lo demostró haciendo ruidos, digamos, haciendo la comparación de cómo sonaría una pelota de ping-pong en un cuarto vacío y cómo sonarían varias pelotas ya de ping-pong en un cuarto vacío. Y entonces lo demostró con ruidos, y eso dijo, eso fue lo que pasó. Eso se puede demostrar estadísticamente que fue lo que el ejército, por eso fue que el ejército se enfocó en la población Ixil. Y de eso hay muchísimo que hablar, sobre todo los 40 peritos de la Fundación de Antropología Forense, pues es que les enseñaban los huesos, les enseñaban que habían sido cortados con machete unos, dónde estaban los orificios de las balas en otros, en las osamentas, en fin. Digamos, hay muchísimo que hablar. Eso es lo que recuerdo ahora, pero seguramente podría contarles muchísimo más. Muchas gracias, Fernando. Fernando López, abogado asesor y abogado de este histórico juicio que terminó con la sentencia a 80 años al genocida Ríos Montt, que en alguna dimensión de la vida nos debe estar escuchando, pero aquí las y los sobrevivientes siguen todavía esperando justicia, porque con una sentencia no se resuelven esas pérdidas. Estamos conversando a raíz justamente de los 10º aniversario de la sentencia, histórica sentencia, como decía, único de lo que yo conozco en el continente. Alguien me podrá decir, pero está Videla Argentina, pero Videla no fue juzgado por genocidio, ¿sí? Eso fue por delitos de lesa humanidad, ¿no? Pero en Guatemala, ¿sí? En este país donde el monstruo pisa y pesa demasiado grande, se hizo esa apoteósica historia de lo que estamos hablando ahora. Y por cierto, no ha concluido. Voy contigo, Samuel Villatoro. Tu compromiso, la reafirmación de tu como sobreviviente, ¿no? O de familiar de sobreviviente de la búsqueda de la verdad y la justicia. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, quiero tal vez empezar mencionando que creemos y consideramos que poco a poco, paso a paso, hemos podido ir avanzando en el tema del reconocimiento de nuestra verdadera historia, en lo particular desde hace 11 años de que aparecieron las osamentas de Amancio Samuel Villatoro, pues iniciamos un proceso de investigación, como lo nombré al inicio, en donde hemos podido ir conociendo factores importantes, ir hablando sobre las experiencias de sobrevivientes, ¿verdad? Y durante 11 años hemos venido escuchando tristes realidades, de verdad, de testimonios de gente, de familias enteras asesinadas, torturadas, etcétera. Inclusive el mismo caso de mi padre, Amancio Samuel Villatoro, en todos estos 10 años, a pesar de ser un caso tan difícil, tan complejo, de una desaparición forzada, al escuchar los testimonios de genocidio, por ejemplo, del caso de genocidio, increíblemente hasta se ve minimizado el caso de una desaparición, ¿no? Porque es sanguinario realmente lo que sucedió en Guatemala. Pero creo y considero que ir aprendiendo sobre esos procesos y sensibilizándonos como nuevas generaciones, todavía me considero de una nueva generación, pero con el compromiso de seguir formándonos y entendiendo esos procesos paso a paso, repito, con formación, con organización, pero sobre todo con el valor de los familiares de víctimas que hemos venido obteniendo grandes victorias, como la sentencia de genocidio, y creo que estamos seguros de seguir avanzando en casos de justicia contra agresores de nuestros pueblos, ¿no? Lo que mencionaba Fernando
en el caso de la sentencia de genocidio, toda la documentación, todos los testimonios, inclusive hasta los mismos huesos presentados ante la justicia, creo que permitió esos avances, ¿no? Y creo que hay, así como el caso de genocidio en Guatemala, que se logró esa sentencia, también se tiene el registro sistematizado de grandes violaciones, como las violaciones de desaparecidos en el país. Pongo otra vez de ejemplo, el caso de Amancio, mi padre, es un caso de los más completos. Es un caso donde se tiene testimonios reales de que dónde fue capturado, el día que fue capturado, que fue visto en cárceles clandestinas, torturado por 57 días, encontrado en un antiguo destacamento militar en San Juan Comalapa, identificado por medio de ADN que respalda una identificación del 99.9% de certeza. Entonces decimos y tenemos la evidencia de Amancio expuesta al pueblo de Guatemala, presentado ante los casos, ante el tema de justicia para lograr que los responsables pues cumplan las sentencias que deben de cumplir por esas atrocidades, y sin embargo 39 años después todavía ese tipo de acciones y ese tipo de testimonios la sociedad guatemalteca intenta invisibilizar, ¿no? Y creo que ante esa negación nosotros los familiares de desaparecidos nos ha tomado y de víctimas nos ha tocado asumir esa responsabilidad bajo la más grande temor, ¿no? Que es protección de nuestra propia vida, porque sabemos, y eso es un factor muy importante de mencionar, ¿no? Porque sabemos que estamos en contra de un sistema y en contra de un Estado que protege a los mismos actores de estas violaciones de derechos humanos, ¿no? Y sabido de eso, pues considero también que la historia guatemalteca y muchas mujeres y hombres que dieron sus testimonios, inclusive en el caso del genocidio en Guatemala, pues nos dan esa fuerza de continuar hacia adelante, y aunque estamos en contra de la negación de la verdad y de la justicia, pues hemos asumido tareas y responsabilidades valientes y de cara hasta lograr nuestro objetivo, que es la justicia, ¿no? En ese marco creo que hacemos un llamado a las nuevas generaciones. Insistimos mucho desde hace 10 años en las generaciones, porque ha sido realmente impactante que hemos llegado a centros educativos, inclusive hasta la Universidad de San Carlos, a hablar de este tema, y cuando exponemos nuestras historias, nuestros testimonios, pues los mismos estudiantes se quedan sorprendidos de las atrocidades que realmente ocurrieron en Guatemala, ¿no? Porque esto no lo está diciendo alguien que solamente lo leyó en un libro o en un texto de historia guatemalteca, lo estamos contando nosotros, los que vivimos en carne propia estas atrocidades, ¿no? Y desde ese punto, pues invitar a las nuevas generaciones a estudiar la historia desde un pensamiento crítico y objetivo. Solo nuestra formación permitirá que avancemos a debilitar al Estado opresor de corruptos y poder fortalecernos como pueblos de cara ante las agresiones históricas y actuales del imperialismo y sus seguidores, ¿no? Porque hay que también que mencionar eso, ¿no? Que todas estas acciones forman parte de una línea de dirección nacional, pero que también responde a una línea de dirección del imperialismo a nivel global, ¿no? Así es que de eso ratificamos una vez más la importancia de estos casos ante las Cortes de Justicia, pero es importante mencionar que esta lucha debe de ser acompañada, más allá de torre de tribunales, por el pueblo de Guatemala en las calles, ¿no? Porque creo que el pueblo de Guatemala debe unirse a esta demanda de buscar la justicia y pues que los procesos se cumplan, ¿no? A veces la gran debilidad que tenemos como población, y el licenciado Fernando no me dejará mentir, es que a veces los abogados están en torres de tribunales y están prácticamente solos, ¿verdad? Y eso no debe de ser acompañados por los familiares, acompañados por el pueblo, afuera en torres de tribunales, pidiendo y existiendo justicia. Creo que ese sería nuestro máximo llamado, a ese acompañamiento y solidaridad y a la sensibilización del pueblo en estos temas, para lograr alcanzar sentencias como la histórica sentencia de genocidio hace 10 años, ¿no? Y en este proceso, justo, ¿verdad? Que con esto termino, es hacer un llamado realmente en este proceso electoral que se está viviendo,
a las nuevas generaciones y a la población en general a votar con memoria, a votar con conciencia social, a votar realmente por un cambio estructural en el país, y por lo menos como garantía de eso es no votar por los mismos ejecutores de las atrocidades cometidas en Guatemala, ¿no? Creo que ese es el llamado desde un servidor como familiar desaparecido, pero también desde un familiar desaparecido y también de la sociedad guatemalteca organizada, que luchamos y seguiremos luchando hasta alcanzar no solamente la justicia, sino un cambio de sistema en Guatemala que nos permita favorecer a los que nunca han sido favorecidos. Hasta la victoria siempre. Viva la lucha de los pueblos. Gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Samuel Villatoro. Son las 10:03. Estamos conversando a raíz justamente del histórico 10M, cuando 2013 transcurría y se hizo un proceso penal aquí en Guatemala y se sentenció a un genocida, ¿sí? Único, como digo, en el país, único en el continente este suceso. Estamos con Fernando, estamos con Samuel y con Araceli conversando sobre el tema. Fernando, para ir concluyendo, me imagino que usted conoce el caso, para lo vemos también de la pregunta que le voy a hacer, el caso de Chevron Texaco en Sucumbíos, en el caso del Ecuador, donde en la década de los 90 esta empresa petrolera tiró cantidad de petróleo, destruyó vidas a los pueblos, etc. Y apareció un alma bendita, abogado Steve Donziger, si mal no recuerdo, ¿sí? Este señor logró, con el asesoramiento que dio, a que por primera vez en la historia del continente también se dictase sentencia, no por genocidio, pero sí por ecocidio, digámoslo así, poniéndole una sanción de que la Chevron pague cerca de 18 o fracción millones de dólares a los pueblos. Y obviamente no era en dinero, sino para, digamos, era para resarcir los daños que se había cometido allí. Y luego vino el contraataque de Chevron, ¿sí?, de esta corporación en los Estados Unidos, y al final en el 2001 terminaron, ¿no?, sancionándolo, condenándolo al abogado, justamente a Donziger, así se pronuncia, creo yo, por delitos, ¿no? Indicando que se había comprado, que se había falsificado, etc. La pregunta es, 10 días después, creo yo, de la sentencia que se dicta contra el genocida, este proceso que usted ha impulsado, o han impulsado, revierte el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su reflexión a raíz de ello? ¿Es la maquinaria de la impunidad la que se impuso allí en el país? Uno. Y dos, eso es consecuencia, digamos, de lo que están viviendo actualmente los gestores de la justicia, especialmente desde la FESI, etcétera, ex-FESI o FESI, o abogados investigadores, incluyendo jueces y fiscales, contra la impunidad, etcétera, en Guatemala, ahora perseguidos. ¿Estamos viviendo ese proceso de la venganza judicial? Adelante, por favor. Me estás pidiendo que te cuente la Biblia. Es muy largo, pero a ver, tratando de resumirte. Mira, me da pie para responder a alguien que había comentado que el CACIF había ordenado a la Corte de Constitucionalidad que anulara la sentencia. Es cierto, ¿y por qué lo hizo? Fíjate que lo que yo sé es que el CACIF se reunió y reflexionó que luego de haber condenado a Ríos Montt se iba a seguir la cadena de mando. La cadena de mando llegaba a lo que fue el Consejo de Estado, el cual estaba integrado por 7 grandes miembros del CACIF en aquel momento, es decir, tuvieron miedo de que la sentencia siguiera la cadena de mando y les tocara a ellos. Por eso fue que sacaron un comunicado de prensa diciendo que a la Corte de Constitucionalidad que debería anular la sentencia. Ahora te digo, en primer lugar, la sentencia no fue anulada, y en segundo lugar, lo que fue anulado fue el juicio. Y el juicio fue anulado de una manera, de una manera completamente arbitraria. Te explico. En el primer día de audiencia, recuerdo yo que un abogado de apellido García, que era un verdadero patán, insultó al juzgado. La jueza, Yasmín Barrios, lo expulsó del tribunal.
Contra eso interpusieron un recurso de nulidad, interpusieron después un recurso de amparo y después un recurso de queja contra la expulsión. Cuando la Corte, y después alegaron falsamente, porque yo lo escuché la grabación del juicio. Por cierto, hay un artículo muy largo que si quieren, Araceli lo tiene, y que yo escribí sobre esto. En el momento en que eso sucede, ellos nunca presentaron una recusación contra los jueces. Pero después, la Corte de Constitucionalidad dio lugar a la recusación. Es decir, la Corte de Constitucionalidad anuló el juicio por un recurso que la defensa jamás presentó. ¿Ya? Así fue la trampa. El artículo del que les estoy hablando, incluso el artículo más largo tiene incluso los minutos y segundos del juicio de cuando eso sucedió, porque yo lo saqué exactamente de la grabación de aquellos momentos en el juicio. Entonces, digamos concretamente, el CACIF le ordenó a la Corte de Constitucionalidad o le sugirió, digamos, en los términos que escribieron aquel comunicado, que anulara la sentencia porque les podía llegar a ellos. Y en segundo lugar, la sentencia el juicio fue mal anulado porque se anuló por un recurso que jamás fue presentado. Otro dato es que también se conoce que el CACIF prestó aviones al gobierno de Ríos Montt para bombardear las áreas donde actuó el ejército. Sí, Fernando López, lo que nos cuenta usted son cátedras, lecciones históricas que los que desconocemos, por más que tengamos más años, pero desconocemos esta historia, deberíamos tomar nota. Y los que nacieron después, deberíamos escucharlo para que no se vuelva a repetir esa historia. Y sobre todo, para que ningún genocida se atreva a hacer lo que hizo, porque al fin y al cabo la justicia, por más que sea por excepción, termina alcanzándolos. Araceli, no sé si quieres decir algún mensaje, aparte de dar tus conclusiones justamente a raíz de esto. ¿Qué es, ya en antes te preguntábamos qué había significado, digamos, desde tu lectura este juicio y la sentencia, que como muy bien dice Fernando, no fue invalidado, no fue anulado, fue el procedimiento lo que se anuló y en base a lo que no se pidió, es una acción extrapetita, dirían en derecho. La pregunta sería, Araceli, para las mujeres, porque en buena medida son mujeres, ¿no?, las que sufrieron este macabro acto. ¿Cuál es el mensaje que dejas? Porque yo veo que por lo menos no te presentaste a nosotros, bueno, no te conozco yo como parte del pueblo originario, nunca te presentaste así. Me imagino de repente lo sos o no lo sos, no sé. Pero sin embargo veo tu compromiso por estas historias inconclusas, por estas historias dolorosas. ¿Cuál es tu mensaje para las mujeres que próximamente van a ir otra vez, como decía Samuel, a las urnas, ¿sí? Y al fin y al cabo, ahí es donde se decide también quién, ¿no? Cómo continúa la historia en el país. ¿Cuál es tu mensaje, Araceli? Micrófono, por favor, Araceli. Gracias. Pienso que seguramente hay perpetradores, hay criminales escuchando este mensaje, este programa, y ellos saben lo que hicieron. Aunque nieguen el genocidio en Guatemala, ellos saben que persiguieron a la gente, a las comunidades, saben que arrasaron las aldeas, que robaron, que destruyeron, que mataron, y con una crueldad realmente indecible. Y las mujeres, especialmente en la zona, sufrieron muchas de esas consecuencias, porque cuando se habla de lo que es la definición del genocidio,
Por ejemplo, uno de los puntos que se habla es el traslado forzoso de niños de una comunidad a otra. También otra cosa que define el genocidio es evitar el nacimiento de niños, someter a las personas a condiciones que pueden acarrear su destrucción. Y todo eso pasó en las comunidades, no solo en la comunidad de Ixil, sino que en muchos otros lugares de Guatemala. Pero ahí las mujeres tuvieron un sufrimiento muy grande. ¿Por qué? Porque les arrebataban a los niños, ¿sí? Sabemos que hasta ahorita hay alrededor de 5,000 niños desaparecidos, ¿sí? La pérdida de los hijos es algo espantoso para cualquier mujer. O evitar el nacimiento de los niños, ¿verdad? Hay muchísimos testimonios que hablan que vieron cómo era abierto el vientre de las mujeres, ¿verdad? Para sacar el feto, los niños no nacidos. El asesinato de los niños enfrente de ellas. Y las mujeres sufrían también, por ejemplo, hace poco conversábamos cómo las escuelas, las escuelitas de los niños en la población que se quedó resistiendo, en las comunidades de población en resistencia, a la par de las escuelas había que construir zanjas y taparlas con troncos y tierra para que cuando se oyera el ruido del helicóptero o el bombardeo, los niños podían correr e inmediatamente protegerse en aquellos refugios, ¿no? Realmente fueron condiciones terribles. Los niños tenían frío y miraban sus casas quemándose. Las casas más humildes de la población fueron quemadas 10, 15, 20 veces y la población las reconstruía. La destrucción de las cosechas también fue algo terrible, ¿verdad? Porque la gente tenía que esconder lo que lograban cosechar, lo tenían que esconder bajo tierra, ¿sí? La destrucción de los sembrados era algo espantoso porque llegaban y con machete en mano, soldados y patrulleros a destruir todo aquello. Y en esa zona de Nevaj, que es muy fría, el maíz, por ejemplo, solo se cosecha una vez al año. Entonces, si cortan las matas en agosto, en septiembre, ya no hay posibilidad de volver a sembrar en esa zona. O sea, el hambre que padecieron las mujeres, los niños, bueno, todas las personas, los ancianos, fue algo muy grande. Y realmente, y los que están, los soldados, los expatrulleros, los mandos militares, ellos saben que hicieron todo eso. Y tienen el descaro de negar el genocidio y más descaro aún de atreverse a pedir pago por servicios. Realmente es una cosa terrible en Guatemala. Entonces, mi reflexión realmente, compañeros, es de que hubo mucha destrucción, delitos muy graves, y lo peor es que ahora estamos en riesgo de volver a repetir ese pasado. Estamos en pleno proceso electoral en Guatemala, y ahí está la hija del genocida queriendo ser presidenta, y hay otros personajes nefastos o con pasado delincuencial o aliados con delincuentes. Entonces, nuestro llamado como mujeres, como sobrevivientes, es que no podemos permitir regresar al pasado. Nosotros llamamos a todas las comunidades mayas, garífonas, chincas y mestizos a que mediten su voto, a que se vote con memoria y que se vote con dignidad. No podemos, unamos esfuerzos, no podemos regresar al pasado. Muchas gracias, Araceli. Gracias por esas palabras sentidas. Ahora voy a dejar el micrófono para que, si acaso hay alguna idea conclusiva o central o idea que no lo hayan expresado, tanto Fernando como Samuel, lo puedan expresar en esta tertulia que se ha denominado 10º aniversario de la sentencia histórica por genocidio en Guatemala. Y luego Araceli hará el cierre con las conclusiones. Adelante, por favor, en el orden, entonces, Fernando y luego Samuel. Bueno, no me queda mucho que decir. Es decir, me queda muchísimo que decir, pero el tiempo apremia. Entonces, lo único que yo quiero enfatizar es que
Aquella sentencia fue anulada de una manera tramposa. Quiero decir que el juicio fue realmente... bueno, quería aclararte que sí hay casos de genocidio en Argentina, el genocidio de los montoneros, que es muy particular, y también me parece que hay uno en Perú, contra Sendero Luminoso probablemente, o si no está declarado que Sendero Luminoso cometió genocidio en contra de comunidades en Ayacucho, si no me equivoco. Y nada más que eso, en aquel momento se había juzgado nada más el genocidio en el caso Akayesu en Ruanda, que fue el modelo que nosotros tomamos para el caso de Ríos Montt. Era el único caso que existía por genocidio y era a nivel internacional, era dictado por una Corte Penal Internacional y era el único caso que existía antes del de Ríos Montt. ¿Ya? Entonces, lo que me queda es agradecerles y decirle a los tres que estoy muy orgulloso de haber participado con ustedes, a Samuel y a ti que están en Guatemala, les deseo mucho ánimo y muchas ganas de seguir adelante. Especialmente a Samuel, que sigan con ese caso. Es difícil, pero espero que lo consigan. Quedo a disposición de ustedes, Araceli, si puede mandarles mi correo electrónico, estoy a la disposición de cualquiera de los tres. Mucho gusto y adelante, y mucho ánimo. Gracias, Fernando, por la cátedra que nos dejas. Por favor, Samuel. Gracias. Nada más que decir gracias por este evento que ayuda a educar a nuestra población, a seguirnos educando, por supuesto, en base a estos temas tan importantes, a conseguir construyendo el tema de justicia en Guatemala, a tratar la manera de llegar hacia el objetivo, ¿no? Que es estas sentencias que darán un respiro a la sociedad guatemalteca y a los familiares de tantos hechos lamentables. Es triste ver en este momento que hay gente que continúa negando que esto sucedió, ¿no? Y creo que eso es lo más preocupante y creo que es la tarea del Estado en sí, en ese periodo que se mencionaba sobre el esclarecimiento histórico, de dar a conocer estas atrocidades, pero lamentablemente no hubo ninguna voluntad política de parte de los estados después de la firma de la paz en hacerlo, y ha recaído en los propios familiares de desaparecidos y desaparecidas y de víctimas la tarea fuerte de seguir informando a la población guatemalteca sobre estos hechos, y por supuesto hay que seguir hablando sobre este tema de genocidio. Nosotros desde hace 10 años venimos haciendo ese proceso en comunidades, en centros educativos, y lo seguiremos haciendo para poder dar a conocer la verdadera historia de Guatemala, la historia que se escribe desde el pueblo, ¿no? No desde inclusive historias que favorecen a los que cometieron las atrocidades. Así es que nuestro compromiso absoluto con eso, con la historia, con el presente y con el futuro en Guatemala, y a seguir construyendo poder popular. Abrazos y saludos para todas y todos. Muchas gracias, Samuel Villatoro. Muchas gracias, Fernando. Ahora sí, dejamos el micrófono a Araceli Garrido para que dé sus conclusiones, las conclusiones de este espacio que gentilmente nos han permitido moderar desde Pueblos en Red y desde las comunidades en resistencia en Guatemala. Araceli, por favor, el micrófono es suyo. Sí, muchas gracias. Bueno, realmente agradecer, ¿verdad?, a Fernando y a todos los abogados, a los peritos. Realmente sabemos que hicieron un trabajo enorme, ¿verdad?, los fiscales. Y es un trabajo que riesgoso, muy riesgoso, peligroso en Guatemala, pero se los agradecemos profundamente. Y pues a manera de conclusión me gustaría realmente mencionar dos cosas, y uno es reafirmar, ¿verdad?, de que Guatemala hizo historia a ser el primer país del mundo en condenar a un ex jefe de Estado por genocidio en un tribunal nacional. También la importancia de este proceso reside en la carga simbólica que significa para las víctimas el hacer justicia en un país históricamente marcado por la impunidad. Este año, en 2023, se cumplen ya 31 años
del inicio de la invasión al territorio del actual Guatemala y el resto de Abya Yala, y el profundo racismo y discriminación contra el pueblo maya ha sido siempre el fundamento de los criollos herederos y la represión, la herramienta para el despojo y la explotación. Alrededor de 200,000 personas, más del 80% de origen maya, fueron asesinadas durante los 36 años de guerra en el país. El período de Ríos Montt fue uno de los más sangrientos. Hay quienes predican que el establecimiento de la verdad es una amenaza para la estabilidad nacional. Sin embargo, la verdad, la justicia y la memoria son amenaza únicamente para los privilegios ilegítimos de sectores que se esconden bajo un manto de corrupción e impunidad. Por eso reafirmamos nuestro llamado a todas las comunidades en Guatemala. Por favor, en este proceso electoral, mediten su voto. Hay que votar con memoria y dignidad. No podemos permitir regresar al pasado.